Comienza su programa Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. No hay lunes, iniciando semana. Bueno, para esta hora pues contamos con nuestra promoción habitual, nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, cargo del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Y bueno, la verdad es que hoy es un día un poco diferente, ya que aunque Molly no va a estar en sus primeros minutos, vamos a tener a su esposa Gladys Ayala, que ya es bastante conocida en el programa. Y como siempre vamos a hablar de el gobierno civil y cómo Dios mismo ha instituido principios para que funcionen los individuos, naciones y las familias, que son el sello de cada nación. Así que por eso tenemos aquí a Gladys Ayala. Si quieres, preséntate de nuevo, aunque ya te conocemos. Sí, buenas tardes. Aquí otra vez con este maravilloso programa, hablando del tema que ustedes ya saben más me gusta, que es la educación. Yo soy Gladys Molina y estoy trabajando algunos años con este área de la educación. Qué bueno, Gladys. Y para mí también es un honor poder escucharte, porque yo sé que tú sabes mucho acerca de este tema que vamos a hablar. Y nos resumimos en el título como la filosofía, gobierno y carácter. Y lo que queremos hablar aquí, o la idea principal que queremos tratar, es el punto de que nuestra filosofía sí importa, y por eso debemos preguntarnos en qué creemos, porque eso que creemos va a definir la forma de gobierno que estamos ejercitando y que también queremos. Y esto mismo va a definir nuestro carácter. Y ya que somos maestros todos nosotros, va a definir el carácter que vamos a enseñar a los otros. Justamente por eso me parece tan importante el hecho de que eso no es un tema puramente gubernamental, sino que es un tema también de educación. Y es un tema que nos compete a todos, ya que todos en cualquier momento estamos educando a otros. Así que, bueno, Gladys, no sé si tú podríamos empezar definiendo lo que es la filosofía. Yo creo que tú tienes un concepto más amplio, pero para mí es el hecho de poder preguntarnos la pregunta más importante y es ¿en qué creo? ¿Para qué esto? Y es que la filosofía simplemente son las preguntas que importan. Sí, la filosofía es el por qué hago las cosas, ¿no? ¿Qué creo yo de las personas? ¿Qué creo yo de un gobierno? ¿Qué creo yo de la educación? ¿Qué creo yo de la creación? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué realmente creo? Y estas ideas que yo tengo producen mis acciones, ¿no? Entonces hay dos maneras de creer, la correcta y la incorrecta. Nosotros tenemos las ideas, las que llamamos nuestras ideas bíblicas, como por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, nuestra filosofía está basada más bíblicamente en la educación, porque creemos que si tenemos una educación, una filosofía bíblica, el por qué hago las cosas, de dónde provengo, de dónde viene el ser humano, de dónde viene el niño. Esto determina los niños, los estudiantes que yo educo, de dónde vienen, el por qué. Esto determina el carácter que yo voy a producir en la educación que yo estoy dando. Entonces, si yo creo que los niños provienen de la evolución, que son producto de unos simios que evolucionaron, entonces yo voy a usar un método de educación de acuerdo a esa creencia. Entonces los voy a tratar como animales, un poquito más desarrollados, pero animales. Entonces tengo que usar un método para entrenarlos, porque no es educarlos, entrenarlos a ellos. Entonces, lo que yo creo, la educación, en la filosofía de la educación es muy importante, porque el por qué, parte del contenido de lo que yo enseño, por qué voy a enseñar esto. Así es, e incluso
Bueno, hoy tuvimos el honor de tener a la maestra Miss Fredrickson con nosotros y ella nos habló y nos dio un ejemplo que para mí fue muy claro y nos habló de que vamos a enseñar, por ejemplo, la historia del buen samaritano. Y ella nos decía, bueno, y supongamos que esto es un salón de clases y vamos a enseñar esta historia y tienen que estar muy, muy pendientes de lo que voy a decir, porque aquel que responda a mis preguntas va a ganar un dulce. Y la verdad es que todos en el salón como que medio nos alegramos, pero a la vez como que vimos esto muy sospechoso, porque creo que no son las ideas que hemos aprendido. Y justamente ella nos vio la cara como que estábamos allí pensándolo y ella nos dijo, bueno, ¿realmente creen que un dulce los va a llevar a razonar o estoy teniendo una conducta, o estoy intentando como ponerles una conducta y ir por el método conductivista? Y para mí fue muy claro el hecho de, bueno, si a un niño le tienen que dar un dulce cada vez que dice algo que está bien y le tienen que dar, no sé, algo negativo cada vez que dice algo que está mal, lo estamos tratando como si fuera un animal, porque justamente así es como entrenamos a los perros, a los gatos, y por eso es que esta teoría conductivista que es tan usada incluso en las iglesias, se usa mucho el hecho de, bueno, si tú respondes, si tú estás atento a la historia de Noé, si tú estás atento a la historia de David, entonces vamos a darte dulces, o ven a la iglesia porque aquí vamos a darte muchas cosas, pero realmente esto es solamente una idea que parte de esta filosofía de que el hombre es un animal y por lo tanto debe ser tratado como si fuera un animal y se debe ser motivado, incentivado. Y aquí hablamos de un método completamente diferente. Y es que, como lo decía Gladys, nosotros creemos y lo que creemos es que Dios creó al hombre. Así que nuestra filosofía está sujeta a la palabra de Dios. Y por ello, si Dios creó al hombre, podemos saber que este hombre puede ir a razonar directamente y que no debemos simplemente premiarlo porque es algo bueno, castigarlo porque es algo malo, porque el hombre es mucho más que un animal y es un ser que piensa, que razona y que fue creado por Dios. Sí, el método entonces determina nuestra filosofía. Entonces, si nosotros creemos que somos hechos a la imagen de Dios, entonces nuestra metodología refleja eso. Yo puedo razonar con los niños porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios nos dio una mente para mirar la verdad, razonarla y poderla aplicar a nuestra vida. Entonces, es muy diferente cuando yo educo con una filosofía bíblica. Dios es mi creador, Dios es el creador de todas las cosas, razono y miro cómo eso produce una clase de carácter. Entonces aquí ya está el maestro Ricardo Molina y él va a continuar con esta enseñanza sobre una filosofía de educación. Produce un método y ese método produce un carácter en el estudiante. Muchas gracias, Gladys. Y sí, damos la bienvenida al doctor Molina que va a estar aquí y bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es la filosofía, hemos hablado de la importancia de conocerla, de hacernos la pregunta importante de por qué hago lo que hago o en qué creo para hacer lo que hago y cómo esto tiene un impacto en las acciones que hacemos cotidianamente. Pero ahora podemos pasar a lo siguiente y es cómo la filosofía impacta el gobierno y asimismo el carácter. ¿Vale? Bienvenida. Sí, señorita, un placer poder estar con todos hoy. Un día muy especial. El tema nuestro, claro, entre tantos que hay de los acontecimientos a nivel nacional, pues hoy estaremos tratando, y ya se ha comenzado a mirar esto en minutos anteriores, cómo la filosofía produce un determinado carácter y cómo el carácter determina una forma de gobierno. Eso es muy clave entenderlo, porque las cosas no surgen así porque sí. Las cosas no salen a la luz así de la luz a la mañana, de la noche a la mañana como nada. Todo tiene un trasfondo, todo tiene una base. Y entonces, pues todo lo que nosotros estamos viviendo en cuanto a gobierno es consecuencia del carácter de
las personas, del carácter y la moralidad de los ciudadanos. Y por supuesto, detrás de esto, pues está la filosofía. La filosofía es todo lo que creemos, todo el conocimiento que tenemos, porque pues el significado de filosofía, según los griegos, ¿no? El significado viene de la palabra philos, filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces, eso quiere decir amor a la sabiduría. Y la palabra filosofía, pues, siendo de origen griego, se le acuña por primera vez a Pitágoras y pues significa amor a la sabiduría. Entonces, basado en esta definición del diccionario, realmente que está ahí, alcance para todos, tenemos que, vamos a enfocarnos un poco en lo que es la filosofía, cómo se forma la filosofía de una persona, cómo se forma la filosofía de una familia, cómo se forma la filosofía de una nación, porque la filosofía determina todo, señorita Carreño. La filosofía determina todo. Sí, Molly, incluso podríamos hacer el ejercicio de nosotros en qué estamos creyendo y por qué lo creemos. Y probablemente es por lo que escuchamos en las escuelas, porque es donde pasamos tal vez 11 años de nuestra vida, o probablemente es lo que viene de nuestra familia, o tal vez lo que el pastor me dice, o por otro lado puede ser lo que yo he aprendido por medio de la revelación que está en la Biblia. Así que la filosofía tiene un porqué. Y este porqué también tiene una redundancia, como lo hablábamos ahorita, y es que este va a crear un carácter que está ligado a una forma de gobierno. Y esto podemos verlo también en Colombia, aunque después podemos ver mejor el ejemplo. Claro que sí, pero entonces enfoquémonos en la filosofía, porque la filosofía pues, produce el carácter, decimos el carácter produce en la filosofía. ¿Qué es lo que tú crees? Tus pensamientos, tus ideas están basadas en qué? Porque pues la idea es que las personas tengan su base en los principios que no cambian, o sea, los principios históricos, los principios de la Biblia, que son principios que no cambian. Pero entonces lo que tú dices, lo que tú enseñas, lo que tú crees, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde has tomado esas ideas que tienes ahora? Porque eso es lo que hace que tú actúes de determinada manera. Eso es lo que hace que tú hables lo que expresas. Y por supuesto, eso va a determinar una forma de ser. Entonces, tenemos algunos países en el mundo que han desarrollado una forma de gobierno. Y claro, lo primero que uno ve es lo externo, ¿no? Porque el gobierno se refleja, entonces uno juzga. Ah, esta gente son comunistas, ah, son socialistas, ah, son lo que sea, federalistas, republicanos, demócratas, son esta gente, pero y están desarrollando este tipo de gobierno. Pero tenemos que ir atrás, o sea, ¿por qué están desarrollando este tipo de gobierno? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué gobiernan así? Pues claro, porque tienen una filosofía en su mente y en su corazón. Han desarrollado un fundamento ideológico. Y miren, todo mundo tiene una filosofía, sea buena o sea mala. No hay más, Michelle, que regular, que media, no. ¿Usted tiene una filosofía buena o mala? Dale. Sí, Molly, yo creo que ya que seguimos hablando de lo que es la filosofía, también podemos detenerlos un momento y es que tal vez muchas personas les hace un poco extraño este término, ya que cuando pensamos en filosofía, tal vez pensamos en universidades o en chicos un poco extraños estudiando esta materia, o realmente tal vez pensemos en la materia que tuvimos en décimo, que no entendimos mucho, pero que más o menos nos gustó, pero realmente si vamos a lo que es la filosofía, podríamos resumirlo como lo estábamos diciendo ahorita, solamente es el
cúmulo de ideas, el por qué, y también debemos, como podemos relacionarlo con otra palabra que ahorita está como muy en tendencia, es muy usada, que es la cosmovisión, que es el cúmulo de ideas que yo tengo. Y así tal vez sea un poco más fácil para nosotros el poder aterrizar este término y poder quitarlos como el estandarizado de que filosofía simplemente es como una materia o algo extraño para gente que como que no piensa muy claro, sino que filosofía es algo que debemos entender como el cúmulo de ideas, y esto no solamente lo tienen algunos, sino que lo tenemos todos, lo sepamos o no. Y algunos piensan que la filosofía es hablar enredado. Cuando uno habla enredado que nadie le entienda y uno usa términos raros o uno usa palabras rebuscadas que la gente normal no entiende y dice, uy, este sí sabe, este es un filósofo. No es eso, no es eso. Solamente que una persona que quiere impresionar y pues usa términos que la gente no maneja normalmente, pero pues no es definitivamente que no tengamos filosofía. Todos no es para un grupo específico de personas, como dice Michelle, sino que es todos tenemos determinadas creencias y eso pues en la vida ha determinado muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué un país comienza a desarrollar determinada forma de gobernar? ¿O porque un país tiene determinados gobernantes? Determinados gobernantes. ¿Por qué razón? Porque otra cosa que ocurre en el medio cristiano, por ejemplo, es que han excluido la palabra filosofía. Porque la gente piensa, los cristianos piensan que la filosofía es del diablo, que la filosofía es divagar, que la filosofía es meterse con asuntos no cristianos. Un error grave, porque pues la Biblia tiene una filosofía, Dios tiene su filosofía, los cristianos, la iglesia tiene una filosofía. Entonces la filosofía no es enemiga del cristianismo en ninguna manera, porque llegar a ser cristiano, uno es cristiano porque entiende lo que es la filosofía bíblica, entiende a Dios. Entonces de la filosofía se desprenden dos cosas. Se desprenden dos cosas dependiendo qué tipo de filosofía tiene. La primera cosa que se desprende, y a eso se le llama extremos. Escucha bien, se llama extremos. Está la filosofía, o sea, las ideas, las creencias, dependiendo de cuál sea, ahí se desprenden dos líneas, dos corrientes, dos pensamientos. Uno de ellos es el humanismo. Se desprende el humanismo, y el humanismo pues hace que la gente piense que ellos son Dios, o piensen que no hay ningún Dios, sino que ellos son lo único que existen y la vida es para ellos, y eso comienza a determinar en ellos una forma de actuar y por ende un carácter determinado. Esa es una idea por un lado. La otra es idea extrema. Una extrema es que yo soy Dios o que yo hago lo que quiera. En fin, la otra idea es que uno se somete a alguien y alguien comienza entonces a decirle qué es lo que tiene que hacer, y uno queda como sin pensamientos, uno no tiene derecho a pensar, uno tiene derecho a decir nada, sino solamente a obedecer. Y entonces pues eso determina un determinado carácter, por supuesto, y también eso hace que haya un determinado gobierno, y en la parte espiritual también hace que las personas pues escojan, bien sea en creer que todo es Dios, o por otro lado, creer en cosas espiritualistas, y comienzan a pensar que pues sí hay un Dios, comienzan a pensar de que pues de pronto somos espirituales, pero que eso está allá, y comienza a convertirse en algo como místico, y que para yo poder tener relación con ese mundo espiritual debo tener determinadas
posiciones, determinadas acciones para que haya conexiones. Y se vuelve un enredo esto, y eso se refleja pues, también en la forma de gobierno. Entonces, esas ideas, todas esas ideas determinan el carácter. Entonces, lo que estamos pensando en realidad, en todo lo que estamos diciendo nosotros aquí, es que hay unos principios fundamentales de las naciones cristianas. Es decir, hay una filosofía fundamental de lo que es una nación cristiana. Y esa filosofía fundamental de una nación cristiana, pues, produce una moralidad o un carácter consecuente, o sea, un carácter cristiano. Que esa es otra cosa que hoy en día están rechazando, la moralidad. No me hable de moralidad, no me hable de principios, no me hable de carácter. ¿Cómo no le voy a hablar de moralidad y carácter? Ninguna nación puede permanecer sin la virtud o moralidad en el pueblo. Escuche bien esto. Ninguna nación puede permanecer sin la virtud o moralidad en el pueblo. Una pérdida de principios y maneras es la mayor amenaza para un pueblo libre y causará su caída con mayor seguridad que cualquier enemigo extranjero. Samuel Adams, el padre de la Revolución Americana, dijo: mientras el pueblo es virtuoso, no puede ser sojuzgado, pero una vez que ha perdido su virtud, estará listo para rendir sus libertades al primer invasor externo o interno. Tremendo. Entonces aquí hablamos, las ideas, la filosofía, las creencias, todo esto produce una moralidad, produce un carácter, produce virtud, están conectadas, Entonces, ¿qué tipo de carácter tenemos? ¿Qué tipo de carácter tiene que tener una sociedad? ¿Qué tipo de carácter? Siempre han dicho por ahí, Michelle, que el pueblo tiene la clase de líderes que elige, que se merece por su propio carácter. Dale. Sí, Molly, y bueno, con respecto también al término de carácter, podríamos pensarlo como aquel sello que queda, ya que el carácter está muy relacionado a esto, y aquel sello que queda, pues queda de cómo lo sellamos, y es que tal vez pudo ser sellado por mi maestra que en quinto primaria me enseñó que el hombre es producto de la evolución, entonces yo creo que el hombre es un humano, y esto va a producir un carácter dependiente, pero por otro lado, si pensamos en que ese sello que se utilizó fue nada más que la imagen de Cristo, pues podremos tener como resultado un carácter, como tú lo hablabas, un carácter virtuoso. Y yo creo que es importante poder dividirlo entre carácter dependiente o un carácter virtuoso. ¿Por qué? Porque lastimosamente, aunque realmente nuestra definición de carácter debiera ser siempre la imagen de Jesús o lo que la palabra ha dejado en el ser humano, pero lamentablemente ahora debemos hablar también de ese carácter que se ha formado por doctrinas que han entrado dentro de la sociedad. Entonces, una doctrina podría ser que el hombre es un animal, entonces debemos tratarlo como un animal y el hombre no puede dominarse. O que el hombre es un esclavo, por lo tanto, él debe depender de lo que la Pachamama le diga y de cómo las vibras lo llamen a hacer. Y esto es muy importante porque eso también redunda en las acciones que nosotros tomamos. Tremendo, por supuesto que sí, que tenemos que pensar en esas dos cosas, ¿no? O vamos a tener un carácter virtuoso o vamos a tener un carácter mal formado por otro tipo de filosofías o ideas que hay. La mayor seguridad contra la esclavitud en un país es la virtud o moralidad que tenga el pueblo. Eso es importante. Por eso es muy importante la filosofía, porque la filosofía pues determina la moralidad, la virtud. Entonces, si el país es cristiano, el adjetivo calificativo debe ser que el carácter de las personas es cristiano. Pero no se puede decir que es un país cristiano cuando el carácter es pagano, no es virtuoso, es corrupto,
de robo, de inseguridad, de violencia. O sea, no combina decir que somos un país cristiano cuando en las acciones demostramos todo lo contrario. O sea, y en la forma de gobierno que aplicamos, pues estamos aplicando la tiranía y el despotismo. Entonces, la única forma de mantener la virtud, la libertad en una sociedad es que la gente se sostenga en tener un carácter virtuoso en concordancia con la filosofía cristiana que tiene. Dale. Sí, Molly, yo creo que en cuanto al carácter también podríamos hablar de estos dos extremos, que sería el humanismo y el animismo, y cómo cada uno de ellos se enfoca a una especie o un tipo de carácter muy diferente, ya que mientras el humanismo se enfoca en que el carácter debe ser construido y que cada persona tiene la capacidad para ser perfecta, para estar bien portado, para ser responsable, todas esas capacidades las tiene, pero las tiene en sí mismo, y por eso es que fomenta el egoísmo o un carácter que se centra solamente en el yo. Y por otro lado está el animismo, en el cual podemos hablar de este carácter en el cual, bueno, el niño es capaz solo, entonces el niño debe ser apoyado con esto, con lo otro, o tal vez no somos capaces de dirigir nuestros propios pasos, sino que estos pasos están dirigidos por las vibras, por lo que, no sé, la naturaleza prescribe. Y es por eso que debemos estar como tan enfocados en el hecho de no desviarnos por estos dos extremos y analizar todo el tiempo cómo estamos actuando, por qué creo lo que creo, cuáles son mis miedos tal vez y de dónde parten estos, ya que ese cúmulo de acciones y de sentimientos o de pensamientos que yo tengo van ligados también a aquel sello, como decíamos antes, que se implantó en mí. Por supuesto que sí. Por eso nuestro enfoque, y gracias a que lo traes aquí lo sacas a relucir, la idea nuestra es que podamos desarrollar una forma de gobierno cristiana que mucha gente no cree. Pero no lo cree, ¿por qué? Porque no conciben que para desarrollar un gobierno cristiano, entonces pues se requiere carácter cristiano y se requiere entender la filosofía cristiana. Mira, hay tres cosas muy importantes en la filosofía que cada persona tiene que entender si queremos impactar esta sociedad. Número uno es que tu idea de Dios sea la correcta, porque tú sabes que mucha gente tiene la idea de Dios hoy en día, que Dios es como un Dios como Zeus, que tiene rayos en las manos y está allá arriba mirando en qué momento tú fallas para mandarte un rayo, mandarte una descarga eléctrica o mandarte una maldición, no sé. Y la gente piensa eso. Hay cristianos aún que piensan que Dios está así en un computador ahí, y que tiene unas gafas así, unas gafas grandotas de aumento, y está así en un computador mirando en qué momento tú haces algo malo para despichar un botón y mandarte una consecuencia. Entonces la gente tiene ideas equivocadas realmente de Dios y cómo Dios actúa. La segunda cosa es que hay que tener en cuenta cuál es la idea correcta del hombre. El hombre no es un animal, el hombre es creación de Dios. Pero eso también determina el carácter, ¿no? Porque si tú crees que eres un mico, ¿cómo vas a actuar? Como mico. Si tú crees que eres una cosa que salió del mar, una rana, un sapo, ¿cómo vas a actuar? Pues como sapo, como rana, o en fin. Eso va a determinar lo que tú piensas. Entonces, nosotros tenemos que rescatar en la sociedad la idea correcta del hombre, que la idea correcta del hombre es que el hombre es superior a toda la naturaleza, porque es hecho imagen y semejanza de Dios. Y la tercera cosa es la idea de gobierno. ¿Qué idea de gobierno tienes tú? ¿Qué idea de gobierno crees que Dios aplica? Le leo esta partecita que es muy importante. Dice: los derechos fundamentales de todos
son amenazados por una falta de moralidad en el pueblo. Un pueblo de carácter deseará respetar la ley y no tomará egoístamente la vida, la libertad o propiedad de otros, y consecuentemente el pueblo no vivirá en el temor a otros ciudadanos. Además, se requerirá menos gobierno en una nación virtuosa. Wow, esa parte me parece tremenda. En una nación virtuosa se requiere menos gobierno. Y nosotros estamos en una sociedad que requiere mucho gobierno, que requiere mucha intervención del gobierno en todas las esferas. Por ejemplo, la policía. Estamos en una sociedad que requiere demasiados policías para que la gente se comporte bien. Una sociedad, por ejemplo, colegios, donde se requiere que haya muchas cámaras para vigilar las acciones de los niños y de los jóvenes. Y al salir de clase se requiere que haya policía, mucha vigilando, porque ya no saben cómo comportarse sin una vigilancia externa. Una de las cosas hoy en día que está pasando es eso, que hay mucho gobierno externo, muchas cámaras por todo lado. Cuando la gente le dicen, estás en cámara, cambia su comportamiento. Cambia inmediatamente. Es como en la iglesia, ¿no? Está en la iglesia ahí, todas estas cosas, y alguien pasa con la cámara y usted inmediatamente levanta las manos, ahí sí cierra los ojos, y ahí sí como que ora. La cámara cambia el comportamiento del individuo porque estamos enseñados a gobernarnos por cosas externas. Entonces, esta parte me parece tremenda. Si nosotros enfatizamos la virtud del ciudadano, entonces el gobierno va a limitarse. ¡Wow! Esa es una buena cosa porque a mí me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos limitar el poder del gobierno? ¿Cómo limitamos el poder del gobierno? Pues sencillo, limitamos el poder del gobierno ayudando a que la gente sea virtuosa. Por eso hay que enseñar, por eso es que hay que predicar, por eso hay que evangelizar, hay que discipular. Alguien me decía, sí, pastor, pero tanta enseñanza y enseñanza y enseñanza y enseñanza y la gente no aplica. Bueno, el hecho de que la gente no aplique no significa que no hay que enseñar, hay que enseñar. Lo que hay que hacer énfasis es que la gente tiene que vivir lo que aprende, o sea, la filosofía correcta y las acciones, o sea, el carácter, la virtud, en concordancia con lo que aprende. Puesto que muy poca gente, dice, muy poca gente violará la ley. Entonces no será necesaria una gran fuerza policial o un gran sistema judicial. Las instituciones que generen leyes también tendrán poco que hacer, porque las leyes prohibitivas serán mínimas conforme los ciudadanos se repriman a sí mismos. Es decir, mientras los ciudadanos se aprendan a gobernar, tengan un buen carácter, entonces el poder del gobierno se va a limitar. Wow, eso para mí ahorita es que estoy aquí hablando con ustedes, es como una revelación, una revelación. ¿Cómo es que podemos limitar ese poder del gobierno, ese poder todopoderoso del gobierno, que quiere estar en todas las cosas y quiere legislar para todo? Que aprovecho para mandar una alerta, antes de que se me olvide, una alerta. Oiga, alerta, cristianos colombianos, alerta, alerta. Miren lo que les voy a decir. Se quiere volver a recuperar un proyecto de ley que estuvo andando en la legislatura del Congreso pasado, 4 años pasados. Y es que se quiere legislar, el gobierno quiere legislar lo que los padres enseñan en el hogar. Qué bien. El gobierno quiere legislar lo que los padres enseñan en el hogar. Quiere legislar para el homeschool, para la educación en casa. Peor todavía, la denuncia que hago aquí, la alerta, es que
ese proyecto de ley no es de los no cristianos, es un proyecto de ley escrito por representantes cristianos del gobierno que tienen mentalidad equivocada estatista y quieren que el gobierno, ya que tiene controlada toda la educación, ahora no se le escape la educación que los padres dan a los hijos. Peligro. Esta es una cosa que le digo ahorita, una voz de alerta, porque pues todavía no ha entrado el nuevo presidente y tampoco ha entrado el nuevo Congreso, pero ya se están gestionando cosas. Los cristianos que van para el Congreso, eso es lo que están pensando. En la legislatura pasada, los cristianos le entregaron unas perlas, unos tesoros que la iglesia tenía, se la entregaron al gobierno. Y ahora esta nueva legislatura quiere comenzar entregándole totalmente el poder al gobierno de la educación de los hijos. No podemos permitirlo. Entonces, la idea es que nosotros desarrollemos la filosofía correcta para que esa filosofía nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestra familia, dé como resultado un carácter virtuoso en donde las personas, los niños, aprendan a gobernarse a sí mismos bajo las leyes de Dios y entonces sean más libres. Entre más gobierno interno tenga una persona, menos gobierno externo necesita. Entonces, en una nación virtuosa, las reglas deben ser morales. Esto produce entonces más libertad. Dale. Sí, Molly, yo creo que por eso puede ser tan difícil para los colombianos el poder pensar en lo que es el gobierno interno y en una forma de gobierno que está limitada, en un gobierno externo mucho más pequeño. Y es porque si no hay una idea clara de Dios, como lo decíamos, si no existe la moral, si no existe un estándar, pues no hay forma de autogobernarnos, porque no hay un bien real al cual llegar. Es por eso que es tan importante el cómo esta mentira se ha metido en las universidades, porque las universidades una y otra vez nos dicen que no somos capaces de tener un gobierno interno y que el pueblo, por naturaleza, se dice así, que es tonto, que es corrupto, entonces, por lo tanto, siempre el gobierno externo tendrá que ser más grande sobre aquel gobierno. Y por eso para nosotros es tan difícil, porque estamos sometidos a tantas leyes que incluso ni siquiera conocemos, que ya se nos hace casi imposible pensar una forma de gobierno como, por ejemplo, la de Suiza, en la cual se manejan bajo una constitución mucho más pequeña que la nuestra. Así que por eso debemos empezar, como tú lo decíamos, bueno, como lo decíamos antes, por las aulas. Y eso es algo que, pues precisamente las personas que están en el poder lo saben, y es que la mano que mece una cuna, mece también la nación. Así que esto comienza simplemente en la educación que se recibe a los futuros colombianos, en nuestro caso. Sí, señorita, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que la gente, el pueblo, no viva temiendo al gobierno civil? ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Pues lo que tenemos que hacer es limitar al gobierno, limitar a aquellos que legislan para que no roben y para que no aumenten los impuestos, porque esa es la manera de robar, ¿no? El gobierno está compuesto por personas, el gobierno son personas que tienen un carácter torcido, una filosofía equivocada. Entonces, si se arregla la filosofía, que hay un buen carácter, entonces no van a robar al pueblo. Y no van a robar al pueblo a través de monedas sin respaldo, impuestos en continuo aumento y otras cosas que hacen. Entonces, eso va a traer que uno no le tenga miedo al gobierno. ¿Por qué le tenemos miedo al gobierno nosotros? Mire, yo ya estoy preocupado lo que va a pasar estos próximos 4 años en el Congreso, porque hay un poco de gente ahí con unas ideas terribles y ya hay proyectos que han hecho que apenas lleguen los van a presentar, todos en contra de los ciudadanos. Qué horrible y qué terrible que uno elija
a un representante al gobierno y termine peleando o termine contradiciendo al representante que eligió porque este está torcido, porque no entiende. Terrible. Entonces, vamos a ir redondeando el asunto. Estamos hablando de filosofía. ¿Produce qué? Carácter. Y el carácter produce una forma de gobierno. La forma de gobierno de Dios es la república. La república donde hay representantes, donde la ley justa es la que obra y todos hacemos lo que la ley justa dice. Y no es la democracia en donde la mayoría es la que decide. O sea, eso es una tiranía. La democracia es una tiranía. La república, aunque se parece mucho a la democracia, su gran diferencia está en que todos los individuos, todas las personas, estamos sometidos no a lo que dice la mayoría, sino que estamos sometidos a la ley justa. Y la ley justa tiene su base, y su base es la Biblia. Los principios bíblicos tienen su base, por ende, cuando uno acata, se somete a la ley justa, entonces todos vamos a ser beneficiados. A todos nos va a ir bien, pero necesitamos entender eso en este tiempo. Lastimosamente están pasando cosas muy complicadas porque a las personas que hemos elegido para que nos representen en los gobiernos locales y nacionales son personas que, por no tener entendimiento claro de la cosmovisión bíblica, ellos están repitiendo el modelo tradicional de política y están en sus iniciativas, lo que están haciendo es engrandeciendo el Estado. El Estado. Pero recuerden lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que la idea es que haya tanta virtud en el individuo, en la nación, que esa virtud hace que se necesite una fuerza externa limitada, un gobierno limitado y leyes limitadas. Cuando la gente no se gobierna, cuando la gente no actúa, no es virtuosa, entonces eso requiere que se hagan muchas leyes, eso requiere que se coloquen cámaras, eso requiere más policía, eso requiere más ejército, eso requiere más leyes en general. Pues no es la idea. Pero todo se basa en esa línea que estamos hablando, señorita Michelle. Filosofía, Sí, carácter, gobierno. y ya que el tiempo está pasando, pues ya hemos redondeado un poco la idea y también podemos hablar de nuestro fundamento bíblico, y es que aunque esta idea está en toda la Biblia, podríamos saltar el Salmo 78 en el versículo 6, que habla de que nosotros debemos contar las verdades. ¿Para qué? Para que la siguiente generación las conociera y ellos a su vez le enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no en el gobierno, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y justamente por eso la importancia de que podamos preguntarnos cuál es la filosofía que está en el mundo y cuál es la filosofía que yo mismo estoy teniendo, porque esto genera, como le decíamos, un carácter y asimismo un gobierno. Bueno, déjeme terminar entonces con esta frase que dice así: la historia ha demostrado que la virtud y el carácter en un pueblo son la base de la felicidad en una sociedad y que son absolutamente necesarios para que un Estado permanezca libre. Muy bien. Virtud y carácter en el pueblo protegen entonces la felicidad y la libertad, que esos son los derechos que Dios nos ha dado, los derechos inalienables nos ha dado: vida, libertad y felicidad. Pues gracias por acompañarnos hoy. Hoy ha sido un día muy especial, muchas cosas, cada semana, cada día pasan cosas tremendas en el país, y pues cada día nosotros, nuestra mente se enriquece para poder compartir con todos ustedes los lunes y los miércoles en este programa sobre gobierno civil bíblico.
Una propuesta de Dios para que todos tengan prosperidad y libertad. Pues gracias, Michelle, también por tu fidelidad, tu compromiso con el programa. Nos veremos el miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.